Eclesia Dulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Vamos a hacer una oración breve. Padre, te damos gracias por este momento de poder compartir la palabra. Te pedimos que seas tú el que nos des revelación, entendimiento y nos hables, Señor, de acuerdo a tu propósito y lo que quieras enseñarnos. Te damos gracias por todo lo que haces y lo que eres, Señor, en nuestras vidas. Amén. Amén. La semana pasada empecé a hablar sobre la oración y vimos algunos conceptos de la oración. Y esta tarde quiero seguir con el tema y quiero ver algunos aspectos un poco más prácticos de la oración. Y vamos a empezar con Gálatas 5. A leer un versículo ahí en Gálatas 5:17. En Gálatas 5:17, que dice: porque la carne el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. La carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Entonces, uno de los problemas, y quiero hablar un poco sobre el problema número 1 que amenaza nuestra vida de oración. Y no es el diablo, precisamente. Muchos dirán, es el diablo, es Satanás. No. El problema más grande que tenemos en cuanto a la oración somos nosotros mismos. Nuestra vida, como dice aquí, nuestra carne, estorba nuestra oración, nuestra vida de oración, para que no venzamos en oración, para que no tengamos éxito ni victoria en la oración. Como hemos visto aquí en Gálatas 5:17, vemos aquí la razón, porque el deseo de la carne está en contra del deseo del espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Que quiere decir que todo lo que tu espíritu que ha nacido de nuevo, tu espíritu que piensa como viene la mente de Cristo, tu espíritu que quiere crecer en el Señor y quiere madurar y quiere más de Dios, pero tu carne no quiere, Y ahí tenemos el conflicto de toda la vida. La carne, cuando hablamos de la carne, cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa, o si queréis ponerlo en términos más modernos, el sistema operativo que antes usábamos en nuestra vida, antes de entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Ese sistema operativo, que es la carne, está constantemente luchando contra nosotros. Y antes de seguir explicando lo que es la carne, quiero dejar un punto claro, que una vez que tú has nacido de nuevo, es muy importante que no sigas identificándote con tu vieja carne, que no sigas identificándote con ese aspecto natural de lo que tú eras antes. Es importante que encuentres tu identidad en Cristo. La Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, y todo lo viejo pasó y todo ha sido hecho nuevo. Entonces, aunque en nuestra vida siguen habiendo deseos antiguos, que antes teníamos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, tratan de volver a tomar autoridad y poder en tu vida, tenemos que tener mucho cuidado de no identificarnos con esa vieja naturaleza. No sé si me habéis entendido, no, porque eres una nueva criatura. Muchos creyentes caen y fallan en su andar con Dios y en vivir por fe, precisamente por este problema, porque creen que Cristo Jesús es el Señor de sus vidas, saben que Dios los ha sanado, aman al Señor, aman al Señor con todo el corazón, pero después de 3-4 meses de andar con el Señor, de ser salvos y de nacer de nuevo, se quejan o vienen al pastor y dicen: mira, es que tengo los mismos pensamientos que tenía antes, tengo los mismos deseos que tenía antes, y
se preocupan o creen que por eso, por esa razón, no han nacido nuevo o no son cristianos. Ok, quiero que quede bien claro en tu mente esta misma noche, en tu corazón, de que si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, eres una nueva criatura. Tu vieja naturaleza fue crucificada, como hemos estudiado hace poco, crucificada juntamente con Cristo. Como dice Gálatas también, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese yo, perdón, ese yo es tu viejo sistema operativo, es tu vieja naturaleza, tu naturaleza pecaminosa, como llama la Biblia. No te identifiques con ello. Eso ya ha terminado. Ok, aunque de vez en cuando te vengan estas ideas, no eres tú. Así que lo que tenemos que aprender es a no condenarnos, a no dejarnos hundir por estas cosas y a no identificarte con eso, sino identificarte con la nueva criatura que eres en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que tengas que tomar responsabilidad sobre tu carne, a sujetarla, a hacer que se someta a tu espíritu nacido nuevo, al verdadero tú. ¿Ok? Entonces vemos aquí en Gálatas que la carne, los deseos de la carne van en contra de los deseos del espíritu. Cada vez que el espíritu te pone un deseo en tu corazón, por ejemplo, de leer la palabra, de leer la Biblia, tu espíritu te dice, necesito leer la Biblia, tengo que leer la palabra de Dios todos los días. ¿Qué es lo que va a hacer tu carne? Va a luchar contra ese deseo. El espíritu, tu espíritu nacido nuevo. Cuando digo el espíritu, estoy hablando de ti, ¿ok? Tú, el verdadero tú. Te dice, necesitas adorar más a Dios, vamos a adorar a Dios, voy a entrar voy a adorar a Dios durante el día, adorar a Dios en los problemas, en la tribulación. Tu carne se va a poner, es que te va a decir cosas como es que estoy cansado, es que no tengo ganas, es que yo no sé adorar, es que necesito estar con otra gente para adorar. El deseo de evangelizar, de hablar de Cristo a otras personas. Eso viene de Dios, Dios hablando a tu espíritu, pero tu carne va a luchar contra esas cosas. Y la oración es la más importante. El espíritu, tu espíritu nacido nuevo te va a decir constantemente tienes que orar. ¿Por qué? Porque la oración es lo que te comunica con Dios, es lo que produce ese contacto con Dios, es lo que te mantiene vivo como espíritu. Un creyente que no ora, que no habla con Dios, su vida espiritual es casi inexistente, no tiene vida, no puede fluir, no puede escuchar la voz de Dios, no puede hablarle a otros, porque todo lo que hace lo hace en la carne, no sé si me entendéis o no. Y la carne, tu carne, sobre todo en la oración, quizás con la palabra te moleste un poco la carne, pero la lees, ¿ok? Pero cuando dices de orar, es cuando la carne se opone. ¿Por qué? Porque la carne sabe, tu cuerpo sabe que cuando tú oras, significa la muerte y la sumisión de tus deseos y tus pasiones pecaminosos. Y es por eso que la carne se retuerce cuando tú decides orar, se resiste. Eh, y tú y yo tenemos que dominarla, hablarle, ¿ok? Igual que le hablas a un perro cuando quieres que te obedezca, cuando quieres que haga algo, hablarle a tu carne, decirle no, no voy a hacer caso de lo que tú me estás diciendo, no voy a hacer caso de lo que tú me dices, te te vas a someter a mi espíritu nacido de nuevo. Puedes hablarle a tu carne y tomar autoridad sobre eso, ¿ok? Y acuérdate que el que tú realmente, tu identidad verdadera no es la carne y sus pasiones, es tu espíritu nacido nuevo, que es un espíritu con Dios, en contacto con Dios. Disciplinarla y sujetarla, hacer que se someta a tu espíritu. El apóstol Pablo, de hecho, dice, yo golpeo mi cuerpo constantemente para que se sujete a mi espíritu, para que después de haber predicado la palabra de Dios, yo mismo no caiga por dejar que mi carne se enaltezca. ¿Ok? En, en Mateo 26, 39 al 41 tenemos la historia. Podéis apuntarlo y leerlo después, porque quiero cubrir bastante material. En Mateo 26, versículo 39 al 41, Cristo Jesús está a punto de ser entregado para ser crucificado.
Y antes de ser llevado preso para crucificarlo en la cruz, hace una oración, o sea, se pone a hablar con el Padre y le dice, Padre, si es posible que esta copa, la copa es la copa de morir, de sufrir, en lo que sufrió, ¿ok? Todos sabemos a estas alturas lo que sufrió por el hombre, por el pecador. Si es posible que esta copa pase de mí, si hay otra forma de que podamos salvar a la humanidad, que sea así, pero no mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiera, no lo que mi cuerpo diga, sino lo que tu voluntad sea hecha. Ok, antes de leer el siguiente versículo, vemos aquí un ejemplo de lo que estoy hablando. El cuerpo de Cristo, la carne, a nadie, incluyendo a Jesús, a nadie le gusta pasar por agonía, a nadie le gusta que lo golpeen y le arranquen la barba de la cara y le den con latigazos. A nadie le gusta morir, a nadie le gusta el sufrimiento. Pero el Cristo Jesús sabía que vino a esta tierra, vino con ese propósito, que el Padre lo envió a dar su vida por los pecadores. Y es por eso que ora de esta forma, pero no mi voluntad. En otras palabras, le está diciendo a su carne, no lo que yo deseo, sino lo que mi Padre me ha mandado hacer. Y se somete su voluntad a la voluntad del Padre. Ok, y este tipo de sermones se predican muy poco, ¿ok? Ya hace poco hicimos dos, parece. Podéis verlos ahí en YouTube sobre el poder de la cruz y sobre el sufrimiento o las que del creyente cuando se entrega al Señor. Se suele predicar poco porque no son populares, pero precisamente esa es lo que necesitamos porque esas verdades de que hemos muerto con Cristo, de morir en la cruz, de someter nuestra carne a la voluntad de nuestro espíritu nacido de nuevo, son las verdades que producen poder en la vida del creyente. Cuando nos enseña esto de que hay que someter la carne, de que hay que crucificar la carne, hay que tomar la cruz cada día si quieres ser el discípulo de Cristo Jesús, cuando no se enseña esto, se produce un montón de creyentes débiles que no saben luchar, que cuando vienen problemas se derrumban, que etcétera, 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 ¿ok? Sabéis lo que quiero decir con eso. El versículo 40 de ese mismo, de Mateo 26, versículo 40, después de orar al Padre, dice que vuelve a donde estaban sus discípulos. Sus discípulos estaban a unos pasos más allá. Él se separó para hablar con el Padre y los encuentra durmiendo y le dice a Pedro y a los demás, ¿qué os pasó que no pudisteis velar conmigo ni siquiera una hora? Que no pudisteis orar ni velar ni siquiera una hora. O sea que vemos que en este momento donde Cristo Jesús era más vulnerable, donde Cristo Jesús necesitaba más apoyo de sus discípulos, de sus amigos, donde Cristo Jesús estaba agonizando por el ser humano. Sus discípulos estaban durmiendo. Y en el versículo 41, que es donde quiero llegar, nos dice algo muy importante para la vida de oración. Les dice, orad y velad y orad, para que no entréis en tentación. Y fijarse bien lo que termina diciendo, el espíritu está dispuesto, el espíritu quiere, pero la carne es débil. O sea que eso es lo que quiero que veamos en relación a la oración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando el Espíritu Santo, ¿cómo se somete la carne? Acordarse que la oración es lo más importante en la vida del creyente. No estoy orando de esta oración de Señor, gracias por la comida, o Señor, ahora me voy a acostar a dormir, que en paz me acostaré y así mismo dormiré, como dice el Salmo 4. Aunque eso es bonito y a veces es bueno, y es bueno enseñarle a nuestros hijos cuando se acuestan a dormir a que citen y oren el Salmo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y cuando uno vive confiado, duerme confiado, ¿ok? A veces no dormimos bien porque estamos, como vamos a ver, si nos da tiempo, estamos demasiado enredados y preocupados por las cosas de esta vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo te dé el deseo de orar, cuando te diga ora, cuando te levantes, mañana por la mañana ora, esta tarde, cuando tengas tiempo, ora. O sea, en el momento libre que tienes entre tal y tal función o trabajo, ora. Tienes que tomar una decisión de decir, voy a orar.
El Espíritu Santo quiere que ore. Necesito orar porque si no, no crezco espiritualmente. Tienes que tomar una decisión de calidad. Voy a orar. Si no lo haces, vas a darte cuenta que al final terminas dominando tu carne y vas a hacer todo menos orar. ¿Ok? A veces la gente me pregunta, o me han preguntado en otras ocasiones, ¿cómo haces para orar consistentemente? ¿Cómo lo haces para orar eh, consistentemente, sin parar? Y la respuesta es esa, es muy fácil, pero al mismo tiempo complicado. No se trata de una fórmula mágica, no se trata de ningún truco, no se trata de que alguien ore por ti, una oración de esas mágicas que te dé el poder para orar consistentemente. Se trata simplemente de tomar una decisión. Voy a orar porque necesito estar en contacto con Dios, porque mi vida fluye de Dios, porque mi provisión viene de Dios. Amén. La carne lucha contra el espíritu y para que no hagamos lo que Dios nos pide que hagamos y lo que necesitamos hacer. Y ahora, tampoco se trata de, pastor, es que no oro nunca, es que no puedo orar, es que no tengo ganas de orar. Hay que echar fuera al demonio. No, no se trata de echar fuera a ningún demonio. Se trata de echar fuera tú. ¿Ok? Pero ahí tenemos un problema, que no puedes echar tú de tú. Porque si echas el tú de tú, te quedas sin ser tú. Entonces no se trata de echar fuera demonios, se trata de someter el tú, ¿ok? A la voluntad de Dios, de tu espíritu nacido de nuevo. Y mientras más oras y mientras más respetas esa decisión de calidad, voy a orar, porque el Espíritu Santo me lo está pidiendo, voy a orar porque lo necesito. Te vas a dar cuenta que la carne, tus deseos van a ir debilitándose, flaqueando, ¿ok? En vez de hacerse más fuertes, se van a ir debilitando. Porque andamos en el espíritu. Lo contrario es también verdad, que si haces caso a tu carne, si haces caso a tus deseos de tu vieja sistema operativo, de tu vieja naturaleza, entonces la carne se va a ir haciendo más y más fuerte hasta que llegue un momento que no te vas a descuidar totalmente la oración. O sea que lo primero que tenemos que hacer es eso, es sujetar nuestra carne, nuestra vieja naturaleza al espíritu nuestro que ha sido renovado. Ok, y andar en el poder de nuestro espíritu. Te he dicho al principio que no te identifiques nunca. Como creyente no puedes identificarte con tu vieja naturaleza. Decir es que yo soy así, o yo era así, o yo. No, tú eres un creyente nacido de nuevo. Y eso no quiere decir que no seas responsable. Pero lo que sí quiere decir que si es que pecas, fíjense bien que estoy enfatizando si es que, porque un creyente nacido nuevo, su naturaleza nacida de nuevo no te va a conducir al pecado, pero si es que pecas, y aquí están las buenas nuevas que muchas personas no pueden aceptar. Si es que pecas es porque eres falso. A ver cómo explico esto. Porque no eres tú. ¿Ah? ¿Quién me ha entendido? Eres un pecador falso. Lo voy a explicar con una ilustración. En la Biblia habla de que hay lobos que se visten con piel de oveja para tratar de engañar a las ovejas y destruirlas y comérselas. Sin embargo, un creyente nacido de nuevo es una oveja tratando de ponerse una piel de lobo, pero tu naturaleza es oveja. Entonces, si alguna vez fallas, si alguna vez caes, es porque estás tratando de ser alguien que no eres. Y es ahí donde la Biblia nos dice en Primera de Juan que vamos rápido a Dios, nos arrepentimos, pedimos perdón y seguimos en nuestra identidad nueva, que es la de oveja, no la de lobo. ¿Me habéis entendido, no? El primer obstáculo entonces en la carne es la duda. La carne siempre va a dudar y se refleja en nuestras oraciones. No sé si te has dado cuenta, hoy aquí cada uno tiene que examinarse a sí mismo, que cuando oramos, con nuestras oraciones le ponemos limitaciones a Dios.
creyendo que somos más sabios que Dios. Eh, no sé si alguien me ha entendido lo que estoy diciendo. Por ejemplo, oramos y le pedimos a Dios según lo que nosotros creemos que Dios es capaz de hacer, o según nosotros con nuestra mente limitada calculamos que Dios puede hacer. Amén. Sin embargo, la Biblia nos enseña a orar de forma diferente. En Efesios 3:20, para que veáis un ejemplo, en Efesios 3:20, eh, dice, y así, versículo 20, y al que es, hablando de Cristo Jesús, y al que es poderoso para hacer todas las cosas que le pidamos infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros, según el poder del Espíritu. En otras palabras, no ores a Dios basándote en lo que tú crees que Dios pueda contestar y lo que no pueda contestar. Tú pídele a Dios, ora a Dios, porque como dice aquí Efesios, Él te va a contestar infinitamente más allá. Okay, hay otra versión que lo dice un poco. Vamos a cambiar de versión y lo volvemos a leer. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o incluso entendemos, según el poder que obra en nosotros. En Santiago 1:6, la palabra de Dios dice, pero aquel que pida a Dios, pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es impulsada por el viento y echada de una parte a otra, eh, pero no tiene fin ni propósito. Ok, entonces, no dudar, cuando oramos a Dios, no dudar. Acordarse que el sábado pasado estudiamos, y os recomiendo que lo escuchéis, está ahí en el YouTube, otra vez si no lo habéis escuchado, de que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es tuyo, de que la respuesta a muchas de las cosas, a casi todas, por no decir todas, de las cosas que necesitamos de Dios ya están prometidas. Efesios 1:10, en Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los celestiales en Cristo Jesús. Entonces no vamos al cielo, no vamos a la presencia de Dios rogando y mendigando, sino que vamos sabiendo de que Dios ya nos ha escuchado porque es nuestro Padre. No vamos a Dios orando, negociando con Dios para que nos conteste, sino sabiendo que Dios ya nos ha contestado. No tratamos, cuando oramos, no tratamos como hacen muchos de conectar con Dios, sino que oramos sabiendo que ya estamos conectados con Dios, porque Dios está en nosotros, sin dudar. Amén. Por lo que tengamos que dudar. Número dos, el obstáculo número dos es que la carne va a producir dudas, número uno. Número dos, la carne va a causar distracciones en nuestro espíritu, en nuestra vida, cuando decidimos orar. Yo creo que todos estáis familiarizados con esto. En Romanos 8, 5 al 8, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen su mente, sus pensamientos en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, produce muerte, pero la mente puesta en el Espíritu, en las cosas de Dios, produce vida y trae paz a nuestro corazón. Ya que la mente puesta en la carne, las distracciones, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a Dios ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios y sigue hablando, pero vosotros no estáis en la carne, etcétera. Causa distracciones en nuestra vida, eh, mientras que el confiar en Dios produce paz y vida. Okay, entonces, una forma, una forma interesante. Okay, siempre os trato de daros un punto práctico para que la Biblia dice examinar vuestra fe para ver si estáis en la fe. Una forma de saber si tu mente está puesta en el espíritu o está puesta en la carne es monitorizar. Okay, no sé si lo he dicho bien o no. Tus pensamientos, qué es lo que pasa por tu mente durante el día, qué es lo que pasa qué es lo que consume
tu energía mental, qué es lo que consume tus pensamientos. Cuando te despiertas por la mañana, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Cuando te acuestas por la noche, ¿qué es lo último que pasa por tu mente? ¿Sí? ¿Alguien me ha entendido o no? Cuando te vas a la cama, cuando te acuestas por la noche, ¿estás consciente de Dios? Cuando te levantas por la mañana, ¿te levantas adorando a Dios? Y como que no sé cómo explicarlo, los que lo han vivido saben lo que estoy diciendo, pero te levantas por la mañana, te despiertas y tu espíritu está cantando está cantando como si tu espíritu hubiese estado adorando a Dios toda la noche. Acordarse que tu espíritu no duerme. Lo que duerme es tu cuerpo, tu carne y tu mente, tu alma. Pero tu espíritu sigue vivo, sigue recibiendo de Dios. De hecho, el salmista David, una de las oraciones que hacía el salmista David es decirle a Dios antes de acostarse, le decía, Señor, instrúyeme mientras duermo. ¿Ok? El Espíritu Santo le habla a tu espíritu y te da revelación mientras estás durmiendo. ¿Por qué es buena esa oración? Porque a veces durante el día estamos tan afanados y corriendo de aquí para allá que el Espíritu Santo quiere hablarnos y quiere decirnos cosas y no entendemos, no captamos el mensaje porque estamos muy afanados y necesitamos controlar nuestros pensamientos. Y una cosa que como creyentes no podemos decir nunca. Y sin embargo, muchos lo dicen, se excusan diciendo es que yo no tengo tiempo para orar. Y como he dicho al principio, la oración es lo más necesario y más importante en la vida del creyente. Y no puedes decir, o no deberías decir, no tengo tiempo para orar. Lo que no, lo que deberías decir es no tengo tiempo para no orar. ¿Ok? Al revés, necesito orar. Me acuerdo de un hombre, de un predicador que mayor, bueno, ya murió hace tiempo, hace 10 años atrás, que él siempre decía, cuando enseñaba a los más jóvenes, ¿no? Siempre decía, ayer, ok, normalmente este hombre nos decía, yo oro una hora y media todos los días. Y una vez nos dijo, cuando más, porque uno de los estudiantes dijo, yo no tengo tanto tiempo para orar. Y este predicador nos dijo, cuando más citas tengo durante el día, cuando más cosas tengo que hacer, cuando más ocupado estoy, cuando menos tiempo tengo, en vez de orar una hora y media, oro 3 horas. ¿Quién se ha dado cuenta? Más lo necesito. Y necesitamos aprender esta disciplina de la oración. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, cuando oramos, nuestra carne, nuestros deseos, nuestras tentaciones, se debilitan y nuestro espíritu crece. Tenemos que pensar en la oración y en como cuando estamos cavando un pozo de agua. No sé cuántos han ido a la playa, ok, yo trato de evitar la playa, pero si vais a la playa y habéis jugado en la orilla de la playa con vuestros hijos y empezáis a cavar un agujero en la playa, en la arena, ¿qué es lo que pasa cuando llegas a cierta profundidad? El agua del mar se filtra por la arena y empieza a llenar el agujero con agua, ¿sí o no? Pero también al mismo tiempo la arena, que es inestable, vuelve a entrar al pozo y tapa el agua. Cuando éramos, cuando éramos niños y jóvenes allá en Australia, mi padre tenía terrenos en el bosque, en el bosque. Y allá en Australia, si no había un río cerca del terreno, tenías que cavar un well, en inglés se dice well, un pozo. ¿Ok? No como los pozos que hay aquí en España, aunque la idea es la misma. Eran pozos y después encima del pozo se montaba una torre con una bomba que funcionaba con aire. Y para cavar esos pozos, ¿ok? Yo me acuerdo que tuve que hacer uno una vez. Para cavar esos pozos tenías que cavar, eran más o menos medio metro de diámetro, cavar y cavar y cavar y cavar, pero la tierra a veces se volvía a caer dentro y cavabas y se metía la tierra y cavabas y al final llegabas al lodo y seguías cavando y llegabas al agua. Pero si no lo protegías el pozo, si no lo cubrías con algo para que la tierra volvía a caerse dentro y tapaba el agua. Y es lo mismo pasa en el espíritu con la oración. Cuando oramos,
¿ok? Y fijarse bien que entender esto. El Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Ríos de agua viva fluyen de nuestro interior. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Jesús le dijo a la samaritana, fluirán fuentes, correrán, brotarán fuentes de agua viva. Pero, y muchas veces cuando oramos, muchos creyentes se desaniman porque oran, han estado tiempo sin orar. Y después deciden orar porque el Espíritu Santo los redarguye, les habla, deciden orar, pero se cansan muy rápido de la oración porque no llegan al agua. El agua nos habla del Espíritu Santo. Queremos orar y entrar a la presencia, orar y gozar de la presencia, orar y gozar de la unción, orar y fluir con los ríos que fluyen. Pero si no hemos pasado tiempo en oración, hemos descuidado nuestra oración, es como cuando un hombre cava ese pozo y mientras más cava, o sea, cava ese pozo, pero al cavarlo se va, la tierra vuelve a caer dentro y se va tapando. El agua está ahí, pero se va tapando con tierra. ¿Quién me está entendiendo? Y para poder llegar a la agua, para poder gozar de la paz de Dios, gozar de su presencia, gozar, entrar en el Espíritu, fluir en el Espíritu, tenemos que quitar la tierra. ¿Cómo se quita la tierra? Con la oración. Y a veces al principio, si hemos descuidado nuestra vida de oración, a lo mejor tardamos 1 hora, 2 horas, 3 horas para tocar, hablando en términos humanos, tocar al Espíritu, gozar del agua, fluir en las cosas de Dios. Pero si no descuidamos nuestra oración, te vas a dar cuenta que, y aquellos que, otra vez vuelvo a repetir, aquellos que se han abierto paso a través de estos obstáculos, aquellos que empiezan a tener éxito en estos temas de la oración sagrada, lo que estoy diciendo. Hay veces que vas a orar y simplemente con decir Jesús, la presencia de Dios, ¡pua!, llena la habitación. Te pones a adorar, te olvidas de todo lo que tenías que pedir y simplemente empiezas. ¿Por qué? Porque no has descuidado tu oración. Mientras que si tú descuidas la oración, el pozo, día tras día, con los problemas y las cosas se va llenando de tierra. ¿Me ha entendido alguien? Y la diferencia, ¿cuál es la diferencia? Que cuando tú empiezas a orar, tomas la decisión de orar, de buscar de Dios en oración, te vas a dar cuenta que dices, voy a orar, y te encierras en tu lugar secreto, como dice la Biblia, enciérrate en tu aposento, enciérrate en tu habitación, enciérrate en inglés usa la palabra closet, que quiere decir armario. Enciérrate a solas con Dios y te das cuenta que cuando descuidas tu oración por mucho tiempo, empiezas a orar, empiezas a orar y estoy orando y sí, Señor, y Padre tal, y te pido y Señor, y oras y oras y oras y después de un tiempo dices, qué bien, parece que he orado 45 minutos, he estado orando media hora y miras el reloj y te das cuenta que solamente han pasado 5 minutos. ¿Quién me entiende? Te cuesta un montón entrar en la oración. Mientras que lo contrario, si tú desarrollas esa vida de oración cuidando de que la tierra no vuelva a tapar el agua, no vuelva a caerse en el pozo, empiezas a orar y orando y gozando del Señor y orando y cuando miras el reloj han pasado 1 hora, 2 horas, incluso a veces 2 horas y media, y te han parecido 5 minutos. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? ¿Alguien se identifica con eso? ¿Cómo se mantiene el pozo limpio para que las aguas frescas del Espíritu fluyan? Con la oración diaria, manteniéndolo limpio, evitando. Y es difícil impedir que entre tierra, porque estamos viviendo en un mundo con afanes, con problemas. Sin embargo, la oración constante, diaria, mantiene el pozo limpio para que tengamos contacto con el Espíritu Santo constantemente. Y lo necesitamos. El mundo busca respuestas. Yo estoy seguro que todos en estos últimos meses te has encontrado con gente
que directamente o indirectamente, sin tú decir nada, te cuentan su vida o te cuentan problemas o vienen a ti porque saben que tienes algo diferente, sabes que tienes a Cristo en ti y no podemos darle nada. ¿Por qué? Porque dependemos de nuestra carne y no hemos tocado el agua, porque no hemos estado orando. Mientras que si mantenemos esa vida de oración, el agua va a estar fluyendo del pozo constantemente. En cualquier momento podemos sacar de esa agua para darle de beber a otros. La carne va a producir distracciones. Están las te pones a orar, y estoy seguro que le pasa a todos, no solamente a mí. Te pones a orar, y lo primero que te dice tu carne, la cuenta, tienes que pagar la cuenta de la luz. Tienes que ir al banco y pagar tal y tal, 50 euros o lo que sea. ¿Es así o no? Y el programa de televisión que lo veo todos los días, si no, empieza ahora a las 6 y si en la semana pasada terminó en tal y tal cosa y hoy sigue el segundo capítulo y necesito ver cómo ha terminado y si se ha muerto el héroe o sigue vivo, el bueno. ¿Alguien me entiende? Tengo que terminar lo que empecé a hacer, tengo que arreglar esto, la otro, la cocina, la loza, la ducha. O te pones a orar y te entra hambre, uy, hambre. Voy a subir arriba a comer un poco, a comerme un bocadillo antes y después vuelvo a orar. Pero ¿sabes cuántos saben que cuando subes arriba a comerte el bocadillo no vuelves a orar? Y tenemos que aprender a tomar autoridad sobre la carne y decirle, cállate, quiero fluir en el espíritu, necesito estar en contacto con Dios. Carne, sujétate, sométete, cállate y te esperas. Cuando termine de orar, comeré algo. Cuando termine de orar, veré la televisión si quiero. He dicho antes que he mencionado 2 o 3 veces las preocupaciones de este mundo, y no iba a tocar mucho este tema, pero en Filipenses capítulo 4, ya que me lo estáis pidiendo, vamos a mencionarlo. Filipenses 4, versículo 6. Fijarse bien la diferencia. Por nada estéis afanosos. La palabra afanoso quiere decir por nada estéis preocupados. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque hemos dicho el sábado pasado y hoy lo he mencionado otra vez que todas tus oraciones ya están contestadas y Dios ya te ha dado promesas en la palabra. No por nada estáis preocupados, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. O sea que aquí está hablando de preocupaciones. ¿Qué tenemos que hacer con las preocupaciones? Te voy a explicar lo que es la preocupación. Hemos dicho antes que cuando oramos es nuestro espíritu orando, nuestra carne se opone. La preocupación es todo lo contrario. Las preocupaciones son tu carne orando. Las preocupaciones son tu carne orando. Tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, Y vamos a Dios y decimos, Padre, las cuentas se me amontonan. Padre Santo, ¿quién está orando ahí? ¿Tu espíritu o tu carne? Tu carne. Entonces, no estoy diciendo que no le pidas a Dios. Lo que estoy diciendo, como vimos el sábado pasado, es que le pidas de acuerdo a lo que te ha prometido. ¿Qué te ha prometido a Dios en cuanto a las cuentas? Dios suplirá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios sabe, dice la Biblia, Dios sabe de qué tenéis necesidad antes que se lo digas. Y así un montón de promesas. Entonces pídele. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Coge un papel. Y esta es la forma de controlar tus, em, tus ¿qué he dicho antes? Se me ha olvidado la palabra que usé antes, tus distracciones. Coge un papel, cuando vayas a orar, coge un papel, escribe todo lo que necesitas de Dios, todo lo que te preocupa. Señor, me preocupa el dinero para pagar las cuentas. Señor, mi matrimonio, mis hijos, el bienestar de mis hijos, que se críen bien en ti, que se críen firmes en el Señor. Escríbelas en un papel. Señor, te pido por, qué sé yo, por mi familia, te pido por el trabajo, te pido que multipliques, Señor, ¿qué tal? Escríbelo en un papel. Coge ese papel y se lo entregas al Señor. Le dices, Padre, aquí están mis preocupaciones, aquí está todo lo que necesito, lo pongo en tus manos.
porque sé que tú te vas a encargar de ello. Después empiezas a darle gracias a Dios, empiezas a adorar a Dios. Y fíjate bien lo que dice el versículo 7. Cuando tú haces esto, cuando tú vas a Dios con acción de gracias, ¿qué es lo que pasa? Versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestra mente. Estamos hablando de los pensamientos, mente en Cristo Jesús. La paz de Dios. O sea que vemos aquí dos distracciones, las distracciones de la carne, las distracciones físicas, externas. ¿Cómo se controlan las distracciones externas? En Mateo 6:6 dice, tú cuando ores, ve, enciérrate entra en tu habitación y cierra la puerta. ¿Ok? Así se evitan las distracciones externas. Le dices a tus hijos y a tu familia, no me molestéis por X tiempo que voy a estar orando. Apagas el teléfono. Apagas toda distracción. Le dices a tus familia, no me molestéis por una hora, por media hora, porque voy a orar. Cierras la puerta y te quedas a solas con Dios el Padre. Esa es la forma de evitar las distracciones externas. El problema es que también tenemos distracciones del alma, que es lo que acabo de decir. El momento que tú te pones a orar, te vienen todas estas distracciones. El caos que llevamos en nuestra mente. Las preocupaciones, las cuentas que hay que pagar, las facturas que hay que pagar, el ministerio, el trabajo, los amigos, la familia. ¿Cómo se apagan esas distracciones? Como te he dicho antes, escríbelas, entrégaselas a Dios. Y la respuesta, como dice aquí Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente para que puedas orar sin preocupación. Ahora, aquí hay un problema con esto, que nos pasa a todos si no entendemos y no sabemos diferenciar, que cuando la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente. Te vas a dar cuenta cuando tú le entregas a Dios ese papel, lo pones en sus manos, Padre, lo dejo en tus manos. La paz de Dios está garantizado en la Biblia. La paz de Dios viene sobre ti. Y lo que muchos creyentes hacen, qué paz, siento paz, la paz está sobre mí. ¿Y qué hacemos cuando sentimos la paz de Dios? Que dejamos de orar. Creemos que hemos llegado, creemos que hemos terminado. Sin embargo, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando sentimos la paz de Dios, es porque hemos descargado nuestras peticiones y nuestros problemas en las manos de Dios. Y es el momento donde quedamos libres para orar, para entrar en su presencia, para adorarle, para buscar su rostro, para exaltarle. Y eso es lo que tenemos que aprender en la paz de Dios. Lo mismo nos pasa en la adoración, y es por eso que muy pocos cristianos entienden lo que es la adoración verdadera. Porque cuando tú empiezas a cantar alabanzas a Dios y adorar a Dios en una reunión donde se reúnen los hermanos, los cristianos, o empezamos a adorar, empezamos a sentir la presencia, a entrar en su presencia, y ahí alguien dice, aleluya, ya, y se para, vamos a predicar. Y en precisamente ese momento, cuando has entrado y has tocado la gloria, cuando hay que seguir adelante, y meterse en la gloria y adorar en espíritu y en verdad. No sé si no tenemos tiempo, ¿no? Pero vamos a ver un punto más, que es la carne. La carne siempre va a desobedecer. En Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo vamos a leer el Salmo 66 para que entendáis lo que quiero decir con esto del Espíritu Santo. En el Salmo 66:17. Salmo 66:17. Con mi boca clamé al Señor y ensalzado fue con mi lengua. En otras palabras, clamé a Dios con mi boca y lo exalté, lo glorifiqué, lo adoré con mi lengua. Fíjase en el 18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si veo que hay pecado y desobediencia en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído. Él atendió a la voz de mi oración. Lo que vamos a verlo en
otra versión. Ok, dice lo mismo, pero lo que está diciendo aquí, básicamente, para que lo entendáis, es que si yo encuentro que hay desobediencia o pecado en mi corazón y no la confieso a Dios y me arrepiento de ella, entonces va a poner un obstáculo entre Dios y mí. Ok, Dios no te va a abandonar. El Espíritu Santo, como hemos leído antes en Efesios 4:30, no te va a dejar, pero sí se va a entristecer. ¿Lo habéis entendido? Va a haber como una... No es que Dios se aparte, no es que Dios no te escuche, tú eres el que vas a sentir como que te has alejado de Dios, te has apartado de Él, como que Él ya no te quiere, como Él ya no te escucha porque has cometido un pecado. Es por eso que el salmista dice, si yo encuentro que hay pecado en mi corazón, lo quitaré de encima. Le pediré perdón a Dios para que Dios me escuche, para que no haya nada entre Dios y mí, y mi espíritu. O sea que necesitamos siempre examinarnos y tener cuidado de, de acercarnos a Dios con esa actitud de obediencia y de santidad. Hay muchos hoy en día, la enseñanza moderna que se ha infiltrado en muchas iglesias es que no se habla de la santidad o de la justicia que tenemos en Cristo Jesús, no se habla mucho, pero es importante. La justicia y la santidad es súper importante en la vida de oración, para que tengas una vida de oración efectiva. De hecho, en el Nuevo Testamento hay un versículo que dice, para que entendáis lo que estoy diciendo, eh, esposos, está hablando de los esposos, dice esposos, tratar bien a vuestras esposas, porque si no, Dios no escuchará vuestras oraciones. O sea que vemos ahí una dinámica que funciona en nuestro espíritu, que si hay algo, y esto lo dice porque está enseñándonos un principio espiritual, como el mismo Jesús nos enseñó a través del apóstol Pablo, que Cristo Jesús y la iglesia, hablando en Efesios, dice que Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Cristo, hablando de Cristo y su esposa, que es la iglesia. Mujeres, someteos a vuestros maridos como al Señor, y maridos, amar a vuestras esposas. Y este es un misterio, dice Pablo, hablando de Cristo y la iglesia, Cristo y su esposa. Cuando hay un obstáculo una barrera entre el esposo y la esposa, Dios, como dice aquí, Dios no escuchará vuestras oraciones. Entonces tenemos que tener cuidado de eso siempre en nuestras vidas. Sujetar, vuelvo a repetir, sujetar la carne, ponerla cautiva, llevarla cautiva a los pies de Cristo. Amén. Entonces, vamos a terminar ahí, pero quiero que os recordéis estas tres cosas. La carne te va a poner duda en tu corazón, la carne va a poner distracciones en tu vida para que no ores, la carne va a desobedecer y va a hacer que hagas cosas que interrumpen, que entristecen al Espíritu Santo. Llevarlas cautivas. ¿Por qué? Porque la oración es lo más importante en la vida del creyente. Un creyente sin una vida de oración. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de esas oraciones donde vamos y con nuestra lista de compra, Padre, te pido esto, te pido esto, te pido tal, te pido no sé qué. Está bien pedirle a Dios, pero si tu oración se basa solamente en eso, estás perdiendo y muy lejos de tener una comunión con Dios. La oración es comunión con Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Hay mucha diferencia entre convicción y condenación. Cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios. El Espíritu Santo te va a convencer de pecado. Te va a decir, Manolo, has hecho mal, has tomado una decisión mala, has pecado, arrepiéntete y vuelve a Dios. Eso es convicción, eso es el Espíritu Santo. Lo otro, lo contrario de convicción es condenación. Satanás, cuando tú cometes un pecado, te va a condenar. ¿Cuál es la diferencia? Convicción, has hecho mal, arréglalo y vuelve a Dios. Condenación, tú eres malo. Te va a decir, tú eres malo, tú le has fallado a Dios, tú no sirves, Dios no te ama más. Eso es condenación. La condenación viene del diablo. La convicción viene del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a diferenciar entre las dos. La convicción te va a llevar al arrepentimiento y a la humillación, a humillarte delante de Dios y decirle, Padre,
perdóname. Pero no te va a alejar de Dios. La condenación te va a empujar, te va a poner vergüenza en tu vida para que te apartes de Dios. No puedo acercarme a Dios porque le he fallado. Y vas a sentir vergüenza. Eso es condenación. Entonces, como he dicho al principio, es importante en todas estas cosas no te identifiques como carnal, no te identifiques como pecador, porque tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y como tal, tienes entrada a la presencia de Dios, el Padre, en oración. Cava ese pozo y asegúrate de que no vuelva a caer tierra adentro, de que esa fuente de agua, ese pozo siga fluyendo para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.